Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero que estén bien todos desde sus casitas. Gracias por darme la oportunidad de platicar un rato con ustedes. Y el día de hoy me gustaría tocar un tema muy importante. Es verdad que la pandemia por el COVID-19 está afectando en muchas áreas, tanto en lo político como en lo económico, en lo social, pero también en lo educativo, que yo considero, y creo que algunos de ustedes van a coincidir conmigo, que es un área muy importante para el desarrollo de todo país, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que darle esa relevancia necesaria. Por eso muchas personas han hecho estudios, investigaciones desde tiempos remotos en cuanto a este ámbito. Así que el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre la situación actual de la educación en México, a través de la pandemia, a través de otros años que han transcurrido y que le han dado la importancia necesaria para tocar este tema. Como les mencionaba anteriormente, México tiene muchas dificultades para alcanzar una verdadera calidad educativa. Considero que una de las principales es la falta de cobertura que existe en muchas zonas del país. Pero para entender mejor este concepto hay que definirlo, y de acuerdo al INE en el 2009, la cobertura es el porcentaje de alumnos en edad normativa inscritos al inicio de un ciclo escolar en un nivel educativo respecto a la población en edad de cursar ese nivel. Una vez que tenemos en cuenta esto, ya podemos afirmar que en México sí existe una falta de cobertura. ¿Cómo lo podemos apreciar? Porque en México es muy notorio, no solamente en zonas rurales, sino también en la ciudad, en las zonas urbanas, que muchas personas, sobre todo los integrantes de una familia, tienen que trabajar todos. Ahorita ya no existe esa, digamos, esa facilidad o ese beneficio, la oportunidad de que solo una persona trabaje como un patriarca o un matriarcado, sino que muchos integrantes de la familia ya tienen que trabajar, incluso los niños, esos niños que deberían estar en la escuela estudiando, ahora tienen que trabajar, salir a las calles a ganarse un dinero para poder llevar el pan a la casa. Otra de las causas de esta cobertura, ¿no?, de que la cobertura no sea tan amplia, es que las personas, sobre todo los niños, ya no tienen esas opciones de educación cercana, es decir, que se tienen que trasladar hacia lugares o regiones en las que sí existe una escuela en la que ellos mismos puedan tener esa educación que se merecen, esa educación a la cual tienen el derecho de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las causas que impiden que esa cobertura sea amplia, que los niños tengan la oportunidad de asistir a un centro escolar, que tengan la oportunidad de tener una educación como se debe. Ya no solamente es tener una educación que aprendan a leer, que aprendan a escribir, sino que de verdad tengan una educación de calidad, la educación que tanto se merecen ellos, y que por la falta de cobertura no todos tienen esa misma facilidad, sobre todo aquellas comunidades indígenas de las cuales el gobierno y las autoridades educativas tienen tan abandonadas y que por ello no llega la educación como debería de ser. Una vez que hemos definido lo que es la cobertura y hemos hablado un poco sobre las causas que la originan, es un momento de hacernos una pregunta: ¿existe una solución para esta falta de cobertura de educación en el país? Yo digo que sí. Por lo tanto, yo propongo que se hagan dos cosas, o que se tomen dos líneas de acción. Una de ellas es que se priorice la atención en las comunidades indígenas. ¿Por qué a este sector de la sociedad? Porque son aquellas más vulnerables, son las que carecen más de recursos, no solamente financieros, sino una atención especial en cuanto a estas personas que habitan en regiones que carecen de muchos servicios, desde los básicos: luz, agua, transporte. Esta es una de las acciones que se tienen que tomar en cuenta para poder elevar la calidad en estas zonas. Dotar de transporte a las personas. Existen programas, como bien se he dicho anteriormente, hay programas que utilizan unos transportes escolares, pero no son suficientes. Quizá benefician a unos cuantos, sí, pero todavía hay muchas personas que se quedan sin un medio de transporte que puedan trasladarlos hacia un centro escolar cercano a donde viven. También hay que ver que sean dotados de recursos, de materiales educativos, sobre todo a estas personas que viven en comunidades alejanas, llámese rancherías, localidades, poblados, en donde el acceso a la educación no es tan sencillo. A veces tienen que caminar cientos o muchos kilómetros para llegar hasta un lugar cercano
en donde haya una escuela que tenga sus puertas abiertas para recibir a estos estudiantes. Otra de las medidas que yo considero pertinentes para ampliar la cobertura de la educación es relacionar ese recurso económico, utilizar esas políticas educativas de manera correcta, en donde se vea el verdadero apoyo hacia estas comunidades escolares, que de verdad el recurso, ya sea federal o estatal o municipal, llegue hasta su destino, que de verdad sea utilizado para beneficio de los estudiantes. Es muy importante que las escuelas sean dotadas de los materiales adecuados, acercar esos vínculos entre los estudiantes, los centros escolares, entre las comunidades educativas. Es muy importante todo eso, por eso yo propongo estas dos líneas de acción, y pueden haber muchas otras más, pero considero que estas son las más importantes. Bueno, y este es un poco de lo que les venía a platicar con relación a este tema de la falta de cobertura, que es una limitante para la educación en México, y creo que esto es un medio que ojalá llegue hasta varios lugares en donde podamos reflexionar, podamos darnos cuenta que la educación es un arma muy importante para el crecimiento de un país, y no solamente para su crecimiento, sino para su desarrollo. Hay que recordar que muchos países que cuentan con este crecimiento y este desarrollo también tienen una mejor política, una mejor economía, una sociedad mucho mejor. ¿Por qué? Porque trae muchos beneficios, y eso es lo importante de esto. Hay que dar la relevancia necesaria a la educación, trabajar en lo que ya se ha planteado, hay que hacer una mirada para atrás y ver qué es lo que hemos hecho. Si hemos tenido un avance, si han habido retrocesos, nunca es tarde para cambiar. Como dicen en la vida, todo tiene solución menos la muerte.